Aquí estamos, hemos cambiado el escenario completamente. Nos hemos pasado del físico al online por cuestiones de fuerza de causa mayor, causa de fuerza mayor, pero oye, aquí estamos porque queríamos continuar con el podcast que no pudimos completar presencialmente. Estuve en Sevilla con Ángel, yo ahora he vuelto a Granada y bueno, pues continuamos un poco por donde nos quedamos, ¿no? Entonces, Ángel, recuerdo que el último que hablamos fue toda la etapa preuniversitaria y ahora nos íbamos a meter de lleno en la etapa ya universitaria. ¿Cómo fue la toma de decisiones para elegir ingeniería aeroespacial, en tu caso en la Universidad de Sevilla? Ujú. Bueno, pues hablando de la última etapa preuniversitaria, yo entro en primero de bachillerato cambiando de colegio. Yo había estado hasta los 16 en el mismo colegio siempre y en este nuevo colegio entro con un par de incertidumbres en la cabeza. Ya había decidido que al final iba a estudiar ingeniería, como hablamos el otro día. Lo único que no tenía demasiado claro si haría una ingeniería más tipo industriales o u otra cualquiera, ¿vale? Entonces, aeroespacial es una de las que estaba en mi cabeza y de hecho cuando te pedían solicitar por orden de prioridad qué carreras querías, ¿no? Después de selectividad o por la época de selectividad, él las puso así, puse aeroespacial y luego industriales si no entraba en aeroespacial de primeras. Claro, mi incertidumbre primera era cómo me iría en este nuevo colegio, porque cambiaba tanto de compañeros como de profesorado, como, bueno, no sabía exactamente si el nivel que tenía, yo tenía muy buena trayectoria a nivel de resultados académicos, pero no sabía cómo me iba a llegar aquí. No sabía si realmente me había estado enfrentando a algo más fácil de la realidad que me esperaba después. Y la segunda incertidumbre es incluso si me fuera bien, pues luego estaba la parte de selectividad, ¿no? Que es como la prueba justo preuniversitaria y que también tiene un peso importante en ese expediente final con el que tú optas a las carreras. Entonces, claro, por suerte, pues me fue bien en ambas. Conseguí, no sé, 13,3, algo así, me parece, sobre 14 aproximadamente, con lo cual me dio holgadamente para entrar en aeroespacial y, bueno, fue un poco por descarte, ¿no? Me da para entrar en esta. Mi planteamiento era un poco, creo que esta es una que me puede dar unas bases sólidas. Si por lo que sea no me gusta, pues luego me cambiaré a una que pueda ser un poco más versátil como industriales, ¿no? Que se suele ver como una de las ingenierías pues, más versátiles y más abiertas que hay. Aunque bueno, como ya dije, los ingenieros al final acabamos trabajando en muchos campos diferentes, ¿no? Eso es. Sí, somos muy versátiles, multidisciplinares. De hecho, a día de hoy los dos somos ingenieros aeroespaciales y bueno, nos dedicamos a nada que es puramente relacionado directamente, ¿no? Con aeroespacial, pero bueno, se te dota de una serie de conocimientos, de habilidades, de incluso también a nivel mental, de ciertas skills que te permiten luego abrir mucho el campo de visión y seleccionar algo que con lo que sí que resuena verdaderamente, ¿no? Si no es exactamente algo relacionado con túnel de viento, aerodinámica, navegación, aeropuertos, ¿no? Entonces, sacamos buena nota en selectividad, la prueba de acceso a universidad aquí en España. eh, y entramos en aeroespacial. Entras a la clase. Primera clase, no sé de qué sería, igual de álgebra, de física, de tecnología aeroespacial, no lo sé. ¿Sientes el síndrome del impostor? Pues mira, la primera clase de la que tengo recuerdo, creo que era matemáticas 2 o cálculo, que se le suele llamar cálculo, y creo que el profesor nos dijo algo así como la mitad de los que estáis aquí no terminaréis nunca la carrera, abandonaréis antes, suspenderéis todo, y la otra mitad que estáis por aquí sí que lo conseguiréis. Y nos puso una gráfica como de la evolución del porcentaje de suspensos que había, algo así. Esa fue mi primera impresión de la carrera. Eh, Así que sí, ese es el primer recuerdo que tengo de la universidad, Víctor. Y tuviste o sea, fue pasando el primer curso, ¿no? Fueron pasando las asignaturas. ¿Cómo se te fue dando ese primer curso, ese debut en la universidad?
Bien, pues mira, hubo una cura de humildad al principio, ¿vale? En el primer parcial del que tengo memoria, o que yo me presentara, no sé si fue el primero que me presenté, que era el de física, creo recordar la parte de cinemática, dinámica, etcétera. Ahí yo tenía un grupo de personas pues similares a mí, o sea que con un esfuerzo, bueno, relativamente bajo, siempre había tenido pues, excelentes notas. Y digo que fue una cura de humildad porque pensábamos que, bueno, a lo mejor aquí haciendo ese mismo esfuerzo, estudiando poco antes del examen y tal, nos da para probar, ¿no? Éramos como, tampoco aspiramos a querer sacar, no le veíamos un sentido práctico a sacar notas muy altas en la carrera. No sé, era nuestra visión, ¿vale? No digo que necesariamente sea una verdad universal, ¿vale? Pero digo que fue una cura de humildad porque de ese grupo el que mejor nota sacó, creo recordar que fue un 4,25. Te estoy hablando de un grupo de unas 10 personas, ¿vale? Entonces dijimos, o al menos yo dije, ostras, parece que no va a ser un paseo esto precisamente. Así que es verdad que ahí me apliqué un poco. Yo es verdad que tenía ya unas ciertas limitaciones porque había contraído compromisos a nivel de dar clases particulares, estaba dando, o sea, ahí empecé muy, muy fuerte ya a dar clases particulares y había semanas que daba 10, 12, 14 horas a lo largo de la semana. Y aparte, bueno, pues uno tiene vida, me gusta mucho el deporte, etcétera. Entonces, bueno, no fue tan consciente el dejar la carrera en un plano no súper prioritario, o sea, no prioridad número uno. Pero bueno, me dio para prácticamente pues, aprobar las de primero sin grandes penurias. Creo recordar que tuve un par de ellas que dejé para septiembre, luego las saqué en septiembre y sin mayor drama. En segundo, en cambio, vino el batacazo ya gordo, ¿vale? Vino el batacazo gordo porque esos compromisos los incrementé aún más y desvié demasiado el foco de los estudios. Entonces, bueno, creo recordar que en segundo, creo que fueron ya 4 las que dejé o 5 para septiembre y no me presenté a todas porque era inviable sacarlas en verano. Además, en segundo, por lo menos aquí en Sevilla, no sé si coincide, es normalmente donde están las asignaturas ya más críticas de la carrera. Mecánica de fluidos. Ciencia de materiales, estructura. Entonces, claro, sí, termodinámica, creo que también era una de ellas Termodinámica, ciencia de me los quería bastante, materiales, era densa. mecánica clásica, sí. Entonces, claro, ahí lo que hizo fue que al final yo acabara la carrera un poco coja, es decir, que en tercero arrastrara todavía algunos de segundo y así hasta el último curso que me quedaron 3 o 4 asignaturas, las prácticas y el trabajo de fin de grado. Primero bien y luego en segundo ya empezamos a ir un poco ahí arrastrando algunas cuestiones previas. Sí, ya me apliqué un poco, por lo menos de decir, bueno, tengo que darle un poquito más de prioridad y al menos intentar ir aprobando. Tuve suerte de tener un amigo o sea, más responsable que yo, más organizado, al menos en aquella época, mi amigo Álvaro, que somos uña y carne. Y es verdad que también él me sirvió un poco de apoyo. Yo eso es algo que recomiendo. O sea, recomiendo Desarrollar alianzas a lo largo de la carrera. desarrollar, exacto. Los contactos son importantes siempre. Tiene que ser algo genuino, ¿vale? No solo el interés por el interés. Pero si os podéis retroalimentar, Sí, pues maravilloso. Ambos salís ganando. Bueno, y luego no sé, a ti te habrá pasado. Yo, por ejemplo, yo fui un alumno, vamos a decir, por decir de alguna forma, clase media alta, es decir, se interesaba buenas notas, pero no estaba ni mucho menos junto con los primeros de promoción, ¿no? Yo una de las tácticas que utilizaba en muchas ocasiones era juntarme o preguntarle a la gente que sabía que estaba descollando, que estaba sacando grandes notas en prácticamente todas las asignaturas, ¿no? Quería aprender de ellos, sabía que si estaban implementando cosas que les permitían obtener grandes calificaciones era porque yo podía aprender algo significativo de ellas, ¿no? Y una de las cosas de las que me di cuenta de este tipo de perfil de personas era que, aparte de la constancia y de la disciplina, tío, pedían las diapositivas o el temario antes de la clase. Cuando realmente nosotros esperamos al campus virtual a ver si aparecen ahí
las diapositivas y demás, o sea, se anticipaban a eso. Era un denominador común y yo alucinaba, ¿eh? No sé si a ti te... algún fenómeno así que recuerda en relación a, oye, los primeros de promoción, alguna experiencia. Pues mira, yo no es algo que aplicar, ya te digo, porque, bueno, mi grupo era otro, yo tenía otras prioridades en la Claro. cabeza. No dejaba de la carrera, ¿vale? Pero sí que tenía otras prioridades. Aunque sí que tiene bastante sentido lo que comentas. Es decir, em, estas personas, por un lado, la consecuencia natural de ese interés es que van a aprender más por lo que tú dices, porque ya se han peleado, han hecho el esfuerzo de intentar comprender algo antes de que se lo expliquen, con lo cual eso hace que se active todavía más tu cerebro, ¿vale? Y luego sea más fácil de digerir y te terminen de resolver las dudas el profesor cuando lo explique. Esa es la consecuencia natural de hacerlo, pero otra consecuencia más subjetiva, más difícil de medir, pero que en alguna fase de la carrera he notado, es que esa cercanía con el profesor luego también les permitía tener mejor relación y a la hora de preguntarles dudas, creo que el profesor estaba más predispuesto a explicárselo. No lo digo por decir, lo digo porque algún profesor alguna vez nos hizo algún comentario a los que no nos veían tanto por clase o pensaban que no teníamos tanto interés negativo con respecto a esa actitud que ellos percibían, ¿vale? Ujú. Entonces, tanto por la consecuencia natural que tiene, como por esa percepción y esa mayor receptividad por parte del profesorado a contribuir con esos alumnos, pues yo creo que es una técnica bastante positiva. Sí, no vas a responder, pero te lo voy a preguntar. ¿Es compatible una ingeniería con otras cosas? Si es compatible, o sea, por supuesto que lo es, ¿vale? Claro, cada uno luego tendrá que definir cuáles son sus objetivos dentro de cada una de esas cosas. Es decir, si yo, o sea, mi objetivo era tener la carrera, entender lo que iba aprendiendo y aprobar sin tener grandes dificultades, pero como te digo, no aspiraba a sacar grandes notas porque en mi opinión no era muy importante el expediente académico o no para lo que yo quería hacer luego, ¿vale? O para lo que creía que quería hacer luego. Ahora hablaremos sobre eso. Exacto. Eh, pero bueno, depende, porque hay gente que tiene otro objetivo, hay gente que a lo Ujú. mejor su objetivo es luego seguir desarrollándose incluso dentro de un departamento de la universidad o aspirar a ciertas Investigación, ¿no? becas exacto, investigación. Y a lo mejor en esos casos sí que tiene más sentido centrarse aún más en la carrera. Y, hombre, no digo que ahí vayas a tener que sacrificarlo todo, pero evidentemente tiempo que le estás dedicando a eso, tiempo que no vas a poder dedicarle a otras cosas. Exactamente. Dados y lo que hay que aceptarlo, ¿no? Y después de todo este devenir académico, nos toca, ya hacia el final de la carrera, pues un poco el TFG, el mundo laboral. ¿Cómo enlazas todo eso? ¿Cómo llegas al TFG? ¿Cómo llegas a las prácticas, esa inversión en el mundo laboral? Cuéntanos un poco. Vale, pues mira, como te digo, eso queda en mi último año de carrera. Las prácticas yo las hago en concreto con Airbus, ¿vale? Airbus, según quien lo pronuncia, ¿vale? Airbus no sirve si somos de por aquí. Y esas prácticas son las curriculares, es decir, que son las que te convalidan créditos, son no remuneradas, pero aprendí muchísimo, ¿vale? Aprendí muchísimo. Yo estuve en un departamento, bueno, obviamente sobre aeronaves, ¿vale? En este caso sobre la A400M, avión militar, en el departamento de organización de la producción, ¿vale? Entonces, ahí sí que es verdad que tuve varias sorpresas, porque había cosas que en la carrera, bueno, quizá nos las habían mencionado, pero no entendíamos la relevancia práctica de ello, como por ejemplo el uso de Excel, ¿vale? Ahí fui muy autodidacta y sí que es verdad que me encontré con una persona joven que era mando intermedio y me dio algunos mini proyectos, podemos decir, que me gustaron mucho, me hizo esforzarme a la hora de aprender. Y aparte en aquella época no había IA, no había donde, o sea, era más, te hacía que tenías que aprender Aquella sí o sí. época, hace En tampoco aquella 7 época, años, sí, ¿eh?
7 años ya, 8, no, 8 años creo ya, 8 años, Sí. ¿no? Y claro, eso fue una de las grandes cosas que dije, pues esto no tiene nada que ver con lo que aprendí en la carrera. Y otra que sí que había oído hablar, pero no había visto una aplicación directa, era, por ejemplo, el tema de la filosofía Lean, ¿no? Cómo se organizan las cosas, cómo se etiquetan y cómo eso afecta luego a que el proceso pues, sea más productivo, lleve a menos errores, en fin, de ponerlo más fácil a las personas que están ahí produciendo, ¿no? Por supuesto, también me trae alguna tarea de becario, de, de actualizar letreros y cosas así. Bueno, cosas de las prácticas. Normal, ¿no? Hay veces que tampoco hay que idealizarlo. O sea, aprendí muchísimo, pero bueno, hay días que tienes que asumir porque te van a tocar tareas que no, bueno, No son tan apetecibles, ¿no? claro, no son apetecibles y que luego cuando entiendes un poquito más el mundo laboral, pues entiendes que el jefe del departamento, su hora no la va a invertir en eso, porque se esperan de él otras responsabilidades, claro. Eso fueron las prácticas y luego, unos meses más tarde, o sea, allí ya te estoy hablando de las acabé en agosto y las empecé en mayo y empecé a trabajar a principios de octubre. En medio, lo que entregué fue el trabajo de fin de grado. ¿Que lo hiciste con Airbus, el trabajo de fin de grado? No, el trabajo de fin de grado fue con el departamento de mecánica de fluido y fue más por el profesor con el que pude hacerlo que por la temática en sí. De hecho, a día de hoy, si me preguntan, no la recuerdo ni siquiera con detalle. Por ahí está en la página web de Buscaremos el la TFG de ESI. Ángel, a ver. O sea, Pero ¿acudiste bueno, al departamento? ¿Acudiste al departamento de mecánica de fluidos o alguna bolsa de acudí al prácticas? departamento y en particular acudí a este profesor porque me habían hablado muy bien, o sea, lo había tenido en clase, pero me habían hablado muy bien de él como tutor, ¿vale? La importancia de tener un buen profesor, como hablábamos también Sí. el otro día en el podcast, ¿no? Y es verdad que este profesor era muy predispuesto a ayudarte, a resolver las dudas. Él en sí, el tema que me dio era algo que estaba interesado en que desarrolláramos. Así que bueno, fue bien, ya te digo. A pesar de que el tema tampoco era santo de... O sea, no que no me gustara, Analítico, fluidos pero computacional. era muy teórico y a la vez también mucha simulación en MATLAB y Ujú. tal. Ok, Mm. entiendo. Y aparte, después el desencanto de no haber usado MATLAB en el ámbito laboral, pues bueno, no estaba especialmente motivado a ello. Pero ya te digo, sin más. O sea, me alegro de la decisión, ¿eh? Me alegro de la decisión. Y luego ya empecé a trabajar, justo fue acabar el trabajo de fin de grado, y a los 7 días, o sea, literalmente una semana después, empecé a trabajar en la aeronáutica, ¿vale? En el sector de formación de técnicos, o sea, de mantenimiento de aeronaves y pilotos, ¿vale? En un programa militar. Nuestro cliente principal era Airbus, ¿vale? Yo no trabajaba con Airbus directamente, sino en una subcontrata. Y nuestro cliente, pues, no el único, pero sí en la parte de más consultoría aeronáutica, era Airbus. Ok, ok, entiendo. Y bueno, en este trabajo estuve unos 3 años y medio, prácticamente no llegó. Luego pegué un ¿Pandemia giro por mediante? aquí. ¿Perdón? ¿Pandemia mediante? Pandemia mediante, yo era de los que, como era documentación militar y tal, pues sí que teníamos que ir a la oficina. Yo en aquel entonces la estaba compatibilizando con el máster habilitante. Ok. Época dura, bastante dura a veces, ¿vale? Muy, muy dura, no lo recomiendo demasiado. Comprendo Eh, esa época, porque hasta aquí más o menos nuestros caminos son similares, entonces me veo muy reflejado en Ángel porque está contando una historia que me es muy cercana, ya que yo también, en cierta manera, la pandemia me pilla con el máster habilitante, aunque es verdad que yo dejo de trabajar poco antes para dedicarme al máster, pero sí, sí, más o menos muy similar. hmm. Sí, o sea, bueno, con respecto a eso, la realidad es que he sacrificado, porque el máster en sí mismo es exigente, no hay que negarlo, y compatibilizarlo con un trabajo, pues hace que, bueno, si el máster son 2 años, yo creo que es más realista que te lo plantees en 3. Y aún así ya vas a tener que dedicarle un tiempo considerable. Pero bueno, como tú dices, pandemia por medio, no hay mal que por bien no venga, me ayudó también un poco a ponerme más al día, a que las clases quedaran grabadas y podía hacer mejor seguimiento, Cosa que etcétera. hacemos en Thinking Academy.
Capa 2 de la metodología, sesiones grabadas y capa 3 seguimiento. Muy Y eso importante. es clave, eso es clave, eso es clave, Eso eso es es clave. muy clave. Eso es clave. Eso es clave. Sí, puedes repasarlo, puedes verlo a otro ritmo si eres una persona que necesita aprovechar todas las horas. Entonces. Ha pasado la pandemia, lo fuerte de la pandemia, el confinamiento, estás en el máster habilitante, que te lo planteas más en 2 o 3 años. Y a mí me surge una pregunta, porque bueno, hago un pequeño flashback, porque yo también me he preguntado, me he hecho a mí mismo esa pregunta varias veces, y creo que es una pregunta muy interesante en personas como nosotros que ya tenemos una trayectoria pues, académica, profesional y demás. Si pudiera volver atrás en el tiempo y pudiera acceder a una metodología como la que tenemos en Thinking Academy de la capa 1 a la capa 5, que no solo te prepara académicamente, sino para el mundo laboral, ¿tú hubieras entrado? Muy buena pregunta. Pues mira, Víctor, seguramente me habría planteado entrar como profesor incluso, ¿vale? ¿Por qué? Porque, de hecho, durante esta época, otra de las cosas que hice, ya cuando el máster estaba un poco más avanzado, yo llegué a dar clases en academia, es decir, dejé un poco dejé totalmente de lado ya las particulares porque no me daba la vida y, bueno, ya estaba trabajando, tenía menos sentido. Pero en la academia sí que empecé porque me hicieron una buena oferta, ¿vale? O sea, mi sueldo no era muy alto en la ingeniería aeroespacial. De hecho, yo estaba un poco decepcionado con respecto a eso y por eso los giros posteriores. Pero bueno, este sobresueldo de la academia sí que me venía bastante bien. Porque, o sea, yo en mi caso como profesorado, pero ventajas que le veía a esa academia que comparte con, por ejemplo, el modelo que tú tienes, ¿vale? Y en cuáles se queda corta. Pues mira, las clases eran en grupos reducidos como mucho, bueno, o sea, no eran individuales, pero casi, que ya hemos hablado de las Por cinco ventajas que tiene personas. eso, 4 o 5 personas del mismo nivel, ¿vale? O sea, de la misma asignatura de la carrera, o sea, de la misma carrera o de carreras que tienen el temario prácticamente común. Ajá. Y las clases quedaban grabadas, ¿vale? Desventajas, pues sí que es verdad que obligatoriedad en cuanto a lo presencial, ¿vale? Obligatoriedad, quiero decir, no digo que necesariamente siempre sea malo la presencialidad, pero que sea obligatorio, pues bueno, sí que tiene ciertas desventajas, ¿no? Y el seguimiento, bueno, pues no estaba así. Se quedaba grabada la clase y podías volver a ver lo mismo. Pero no había una resolución de dudas por parte de esa academia, ¿vale? Así que sí, la academia al final creo que según qué perfil, si yo quiero ir de un punto A un punto B, la línea más rápida es seguir a alguien que me sabe guiar en cada momento con cada dificultad que tenga. O sea, está Cortamos claro tiempo y que acortamos también exactamente, sufrimiento y claro. exactamente, cortamos. Y es una manera también de no garantizar resultados, evidentemente, porque eso depende del esfuerzo que quiera poner también la persona. O sea, alguien que pretenda tumbarse a la Bartola hablando mal y pronto, escuchar la clase y así de forma pasiva y que se le quede, pues yo creo que no debería entrar, porque es que no la va a aprovechar, va a acabar frustrada y te va a reclamar a ti o a la persona que haya impartido las clases una certeza de resultado que evidentemente no va a tener, tiene que poner de su lado. Pero aquella persona que sí tiene esa predisposición, tiene, o sea, esa inversión, pues yo creo que merece muchísimo la pena. Toda la Es inversión de más, información realmente merece la pena, al final. incluso pensando en la parte económica, hay veces que por no tomar esa decisión y suspender algunas asignaturas, tiene un coste también económico. O sea, que a veces ese coste te lo podrías haber ahorrado más todo el sufrimiento, más todo el tiempo y llegas al resultado que quieres. O sea, que incluso el que piense mucho en la parte económica, que es entendible y hay circunstancias y circunstancias, Ujú. pero a veces la parte económica también compensa. Efectivamente, no, muy buena respuesta. O sea, al final no es solamente inversión de dinero, es inversión de tiempo y de energía. Y Ujú. cuando pones el tiempo y la energía en sitios donde se está formando de manera, ya no solamente para aprobar asignaturas, sino del razonamiento,
desde la base en matemáticas, desde la creación de una mentalidad de ingeniero. Creo que eso es muy completo, lo que yo creo que ofrecemos, no por tirarme flores, pero creo sinceramente que tiene un grandísimo peso. Y yo noto, por ejemplo, una diferencia con respecto a las academias presenciales, sean de eso, bachillerato o de universidad, ¿no? Estas academias por lo general siguen un modus operandi muy similar, que es, pues, por lo general, meto a cuanta más gente mejor en la misma clase, les doy un poco algunos apuntillos por ahí, unos apuntes, les doy la clase y ya pues te veo el siguiente día o cuando sea. No existe esa comunicación, ese seguimiento y la comunicación es parte del proceso con el alumno, pienso yo. Porque yo lo observo día a día en Thinking Academy y me estoy dando cuenta de que es un factor diferencial. Porque veo más momentos eureka, veo más contagio de energía, veo más motivación, más mentalidad y eso al final siempre se traduce en grandes resultados. Luego además, evidentemente, es complicado que en una formación académica pura de bachillerato, ingeniería, pues también tengamos esas soft skills y esas hard skills, pues como puede ser programación, puede ser inglés para el mundo profesional, como puede ser impresión 3D, muchas cosas que tenemos en Thinking Academy, además de contacto con el mundo laboral, que yo creo que eso ya es la crème de la crème, ¿no? Creo que ya es algo que un estudiante de ingeniería desde primero prácticamente debe tener en la mente. Es como los delanteros con los goles, tiene que tener en la mente constantemente. Por un ingeniero cuando empieza el mundo laboral, tiene que tener en la mente 100% en el mundo laboral. Oye, no voy a estudiar mi ingeniería por estudiarla porque, disfruto de lo intelectual y demás, que está muy bien. Pero ¿cuál es el objetivo real de hacer una ingeniería, no? Creo que alguien que sepa orientarte en ese camino, pues te va a hacer ganar mucho tiempo, energía, dinero y sufrimiento que puedas ahorrarte, ¿no? Es la opinión que tengo yo. Entonces, vamos acabando el máster habilitante, ¿no? Después de esta reflexión, vamos a hacer el máster habilitante y nos encontramos también trabajando simultáneamente. Y ya ahí, ¿cómo son estos años? ¿Qué te vas encontrando? Ya hacia el final del máster y tal. TFM, me quiero asentar en una empresa. Sí, a ver, el máster habilitante, ya cuando por fin veo la luz, ¿vale? En esos, sí, 3 años, yo, por desgracia, tuve un desencanto en cuanto a la ingeniería aeroespacial, en particular, a pesar de que era la que yo había elegido, ¿no? Ujú. Por lo que te decía, bueno, el sueldo era bajo de entrada, pero el problema es que tampoco había un crecimiento real. Sí que a O un nivel... crecimiento quizás más a largo plazo de permanencia en la empresa y seguir escalando puestos, ¿no? Que O sea, implicaba una yo serie de vi que años. esa alta empleabilidad se hizo factible súper rápido, pues yo no tenía experiencia ninguna y a la semana de haber presentado el TFG, que es cuando, bueno, la primera oportunidad que cogí, ¿vale? Bueno, que agarré, ¿vale? Por si estamos viendo en Latinoamérica. ¿Vale? La primera oportunidad que agarré, pues entré, ¿vale? O sea, y ya te digo, al poquísimo de haber terminado oficialmente el grado en aeroespacial. Pero bueno, todo esto sí que es verdad que me desencantó un poco, ¿vale? O sea, veía pocas opciones de crecimiento en mi contexto particular, porque sí que es verdad que veía otro. Y aparte vino la pandemia y eso también ralentizó el mercado y bueno, aparte yo creo que, bueno, te llevaba demasiadas cosas para adelante y bueno, PT, hablando mal y pronto, Te ¿vale? sobrecargaste, ¿no? Me sobrecargué totalmente. Entonces, bueno, yo empecé a plantearme ya cosas fuera de la ingeniería aeroespacial, ¿no? Y ahí de nuevo, esa versatilidad de la que hablábamos al principio de los ingenieros, yo ni siquiera me lo creía. Es decir, yo decía, bueno, si soy aeroespacial, no sé, como que va a ser raro que solicite ofertas de trabajo que no son de aeroespacial. Hace una tarde me planteé y dije, mira, estas 14 ofertas de empleo me seducen, o al menos bastante más que lo que tengo, y yo las voy a solicitar todas. Es un mito realmente, ¿no? Que los aeroespaciales tengan que acabar como aeroespaciales. Es un mito Es un mito totalmente. absoluto. Es un Lo, mito. O lo, sea, lo corroboro. creo que es más un sesgo interno que tenemos, que es como, no sé, parece que estás asumiendo que has fracasado en el mundo aeroespacial o, no sé, algo así. Y como te dije, pues una tarde
solicité 14 ofertas de empleo. Hubo una en particular que es la que más me llamaba la atención, porque previamente una compañera con la que yo había coincidido, con la que tenía buena relación, coincidimos en una boda, ¿vale? De un antiguo compañero de trabajo de ese sitio, de esa empresa aeronáutica en la que trabajábamos, y ella me estuvo comentando su nueva experiencia. Ella estaba trabajando en aquel entonces para Amazon, ¿vale? Logística. Y bueno, me gustó lo que me comentó y ella me dijo que pensaba que podía tener buen perfil para ello. Así que, curiosamente, esto estoy hablando de agosto de 2021 y en septiembre una de esas 14 ofertas que veo es la de Amazon precisamente. Aquí además en Sevilla, que yo no era demasiado proclive a querer irme de aquí. Entonces dije, ay, pues mira, qué buena oportunidad. Y así es como al final, pues unos 4 meses más tarde acabé entrando en Amazon. Así que, bueno, otra muestra más de esa versatilidad que decíamos, porque, como ya he comentado al principio, este no fue mi proceso definitivo y luego empecé en el sector financiero por mi cuenta como consultor. Pero bueno, ya esos son detalles y particularidades de mi camino. Si alguien tiene curiosidad, pues Ángel de la Finanza, me busca ahí Eso y es. hablamos y se lo cuento, encantado. Claro que sí. Yo iba a hacer una reflexión final a colación de lo que has dicho de la versatilidad y demás, que es que por lo general en el sistema educativo se nos otorga la idea de que tenemos que elegir una carrera cuanto antes, ¿no? A los 18, oye, esto tiene que ser ya tu santo y seña. Tienes que vivir esta carrera y tienes que permanecer ahí. Y bueno, puede estar bien según qué casos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo soy muy partidario de un mayor autodescubrimiento. Creo que tenemos que encontrar espacios en los que el alumno pues, se enfrente a distintas asignaturas de test de resonancia, pero no solamente asignaturas teóricas de cara teórica, sino también pues, proyectos prácticos, pues, cualquier cosa, construcción de puentes, construcción de un motor cohete, ¿no? Irse al laboratorio y ver unas placas Petri y usar el microscopio. Quiero decir, hay muchas posibilidades realmente, pero por desconocimiento igual del alumno en ese momento sobre ese tema concreto, pues nunca llegar a conectar esa idea de, oye, igual la neurobiología puede ser interesante a mí gracias a estas prácticas de laboratorio. Entonces, cuando el sistema es más hermético, más cerrado en ese sentido, pues cuesta mucho más, creo yo, acceder a esas resonancias internas que yo comento, ¿no? Entonces, en Thinking Academy también una cosa que me gusta mucho es el autodescubrimiento y entender por qué un estudiante ha elegido esa carrera. ¿Por qué ha elegido ingeniería informática, naval, aeroespacial, tal? ¿Cuál es tu porqué? Si no examinas tu porqué y no lo respondes correctamente, será tu perdición un poco, porque estarás ahí, oye, te llego al final de la carrera, pero no tengo claro qué voy a hacer. Oye, si podemos prevenir eso, si podemos prevenir un poco esa parte y empezar a detectar esa resonancia, oye, qué proyectos hay, esa orientación que tampoco se da desde los colegios y las universidades, a menos orientación un poco más somera, un poco más parca que se da en las instituciones, ¿no? Yo creo que hay que dar una orientación más grande, incluso también a nivel internacional, por si alguna persona, pues, oye, yo quiero irme a Finlandia a trabajar de profesor. De hecho, tengo una amiga que es profesora en Finlandia que vendrá próximamente, espero invitarla próximamente al canal, al podcast de Thinking Academy, porque seguro que nos va a compartir un montón de enseñanzas súper guays. Así que, bueno, importante detectar esa resonancia, ¿no? Tanto si estás fuera como dentro de tu ingeniería. Así que, Ángel, muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo. Y te iba a preguntar por última, lo último que te iba a preguntar es, si tuvieras a un ingeniero delante, un estudiante de ingeniería de primer curso, lo tienes ahí delante, ¿qué mensaje le lanzarías? Sea de aeroespacial o no. Vale, pues mira, lo voy a relacionar con este último punto que tú has comentado, ¿vale? Porque yo he hablado mucho de versatilidad de ingenieros, pero creo que primero tienes que tener apertura mental. Y doy un ejemplo concreto en una carrera de ingeniería donde se puede probar eso. Existen algunos proyectos internos dentro de las universidades, como por ejemplo, creo que la que se llamaba SARUS, aquí dentro de la Escuela de Ingeniería, que estaba enfocado en, en desarrollar
un coche, bueno, como un Fórmula 1, algo parecido, o una moto, y luego hacían como competiciones de universidad. Y digo que eso es un ejemplo de una oportunidad que aquella persona que no tenga muy definido ese por qué le pueda ayudar, aunque si tiene claro que quiere ser ingeniero, claro, tú me estás poniendo el ejemplo concreto de un ingeniero, porque ahí hay diversos departamentos, ¿vale? Entonces se simula mucho lo que sería una empresa. Y por lo tanto, sin tener que tomar decisiones sobre tu camino laboral, tienes una especie de simulación ahí. Yo en particular nunca entré por todo el lío que tengo, pero alguna vez me lo planteé y creo que es de las cosas con las que sí que me quedé con la espinita. ¿Vale? Entonces, como digo, dos cosas que le diría, ya por concretar. Uno, apertura mental. Si no, la versatilidad no existe, si no está en tu cabeza. Sí, desde luego. Y dos, probar. O sea, ser abiertamente, también saber descartar rápido. ¿Vale? Si ves que no te convence, que no te ves ahí, pues no vas a invertir en algo que luego vas a estar potencialmente una década, 2 décadas, toda tu carrera laboral, ¿vale? Así que esos son los dos consejos. Apertura mental para que esa versatilidad se haga efectiva y probar cosas, pero también saber descartar las que claramente no te interesen. Qué bueno. Sí, sin duda tenemos que saber, pues entender qué es lo que no queremos antes de lo que queremos, que incluso más fácil creo yo descartar lo que no queremos porque directamente no nos apetece, ¿no? O no nos resuena. Pues Ángel, impresionante este podcast en 2 tandas que nos hemos marcado. Pronto lo tendremos ahí en YouTube y ya haremos la manifestación ahí por redes sociales correspondientes. Te agradezco el tiempo, el esfuerzo y el estar ahí conmigo dándole caña a este podcast de Thinking Academy. Bueno, muchísimas gracias a ti, Víctor, por la oportunidad de contar mi historia para quien le pueda inspirar, le pueda interesar y bueno, para que aprenda de los errores que yo también he cometido y si le sirve, pues maravilloso, yo encantado de ayudarte y de ayudarles a ellos también. Muchas gracias, tío. Hasta luego. Chao.